Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente nos encontramos con el propósito de enseñar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a mirar nuestros estudios bajo el título de Logrando el Padre Nuestro, y esto lo hago con el deseo de que tengamos o estudiemos el modelo de oración debido a algunas preguntas que se me hicieron durante esta semana. Vamos a hablar acerca del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es conocido al redondel del mundo, tiene verdades y bendiciones incalculables, pero en ocasiones lo decimos tan aprisa o tan a la carrera que pasamos por alto su precioso contenido. Y lo que es más importante, no le damos el debido respeto o reverencia que se merece. Hoy procuraremos deslogarlo, estudiarlo en partes para tener un mayor conocimiento de su contenido y traigamos a nosotros una reflexión. Ahora, esto lo vamos a mirar que la misma pregunta que se me hiciera en esta ocasión respecto a la oración, la tuvieron también los discípulos de nuestro Señor Jesucristo en tiempos anteriores. En Lucas 11:1 nos dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, así también como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto está en Lucas del 11:1-4. Y en Mateo capítulo 6, también en el versículo 13, él le añade un poco más. Aparte que dice: mas líbranos del mal, dice en Mateo 6:13, porción B: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y esta lectura la vamos a mirar también al final de la lección, ahora en Mateo. Pero enséñanos a orar fue la petición que hicieron los discípulos. Como decía en la semana, se me pidió a mí que enviara algunas oraciones por escrito para decirlas o enseñarlas a sus hijos. Una de las personas que mira estos estudios, lamentablemente en el Evangelio, o nosotros en el Evangelio o en el cristianismo, no tenemos oraciones o un libro de oraciones que podamos nosotros enseñarlas para que el pueblo las repita. Tenemos un modelo de oración que es el Padre Nuestro y algunos otros ejemplos de oración hechos por algunos profetas, reyes que temieron a Dios, y hay registros de ello en las Escrituras. En este modelo de oración nosotros podemos inspirarnos a orar delante de Dios conforme al conocimiento que tenemos de Él, conforme a las bendiciones que hemos recibido de Él o que reconocemos que hemos recibido de Él, y le somos agradecidos o le damos gracias. Así que esta petición llegó hoy, la hicieron sus discípulos: enséñanos a orar. La hicieron los discípulos a su Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Orar, vamos a tratar de definirlo según el diccionario, acomodando esta definición. Dice: orar es cuando una persona en ánimo mental decide postrarse ante la presencia de Dios para dar gracias, rogar o pedir algún favor, o simplemente en actitud de adoración contemplativa. Es decir, que usted se puede postrar delante de Dios sin decir palabra, en adoración, pensando en las maravillosas misericordias que Dios nos ha concedido.
Y quizás no tengamos en mente qué es lo que Dios nos ha concedido hasta el presente, o no logremos analizarlo. Le voy a decir unas 2, 3 que son de suma importancia y me las hace ver a mí la Escritura y a mí me han llamado la atención. El aliento, el aire que respiramos, es una bendición continua que Dios nos concede. La Escritura nos dice que si Él quitase su aliento de nosotros, toda carne perecería igualmente. Por tanto, es razón para dar gracias el poder respirar. También, en cada amanecer, nos dice la Escritura, nuevas son cada mañana sus misericordias. El poder mirar la luz del día es una bendición que Dios nos da, lo cual también nos puede inspirar para dar gracias. El que estén calientes nuestros vestidos, dice la Escritura. ¿Sabes? Dios preguntando, ¿sabes tú por qué están calientes tus vestidos? Quiere decir que Él mismo se interesa o se empeña en calentar nuestros cuerpos porque sabe que nuestro cuerpo, nuestra sangre necesita una temperatura ideal para que podamos vivir. Así que hay muchas razones por las cuales nosotros podemos ser inspirados para dar gracias. Y en esa adoración contemplativa podemos reflexionar en ello y simplemente decirle, Señor, estamos agradecidos por estas bendiciones que nos has concedido. Y muchas otras. También para orar es necesario conocer a quién pedimos o a quién hemos de agradecer y el por qué agradecer. Así que cuando oramos a Dios es necesario conocerle, saber a quién le pedimos, a quién hemos de agradecer y por qué hemos de agradecer. En Deuteronomios encontramos un ejemplo de oración. Deuteronomio 9:26 nos dice, y oré a Jehová diciendo, esto es Moisés orando a Dios, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con tu mano poderosa. Esta oración la expresa Moisés porque Dios, cansado por las, abominaciones que estaba haciendo el pueblo en este momento, quiso destruirlos. Pero Moisés intercedió en su oración por él. Moisés, conociendo a Dios y sabiendo que así como había destruido o acabado con el ejército de Egipto en medio del mar, podía acabar con esta nación que él había sacado de la esclavitud, pero que ahora se estaba volviendo en contra de Dios, adorando a los ídolos, adorando a los becerros de oro que habían hecho. Pero Moisés intercede y oré a Jehová diciendo, oh Señor, no destruyas a tu pueblo. Él se conmovió por sus hermanos y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos, a Abraham, Isaac y a Jacob, a los cuales Dios les había prometido que su descendencia, que era esta la que Dios hoy quería destruir, Dios le había prometido que los llevaría a una tierra gloriosa o a la tierra de sus padres. Él le dice, Moisés dice, no mires a la dureza de este pueblo ni a la impiedad de su pecado. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que tú sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Así que esto es una oración para que nosotros podamos tomar ejemplo. También miramos otra en el libro de Nehemías. Por así decirlo, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a causa de sus rebeliones, de sus pecados, de sus desobediencias a Dios, del quebrantamiento de la ley, y fueron llevados esclavos a Babilonia. Y Nehemías, un conocedor de Dios, quien tenía una relación con Dios, o por lo menos tenía un temor a Dios, miró o escuchó que su nación, el pueblo donde había sido llevado esclavo, estaba destruido. Sus ciudades quemadas a fuego, sus ciudades estaban desoladas. Así que cuando él escuchó, él se postró delante de Dios al oír estas palabras y dice, Nehemías 1:4,
Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y le dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él se incluyó en la rebeldía de este pueblo y a causa de ello habían sido llevados cautivos. En extremo, dice, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Así que, conociendo los mandamientos, también podemos nosotros darnos cuenta que hemos pecado delante de Dios, y siendo redarguidos por la palabra, tenemos una razón para expresar misericordia de Dios, o para clamar por misericordia de Dios y decir: perdona, Señor, nuestros pecados. Porque la ley nos dice qué hacer y qué no hacer, cómo comportarnos en nuestro diario vivir. Pero si la ignoramos, no podremos ser redarguidos. Siempre pensaremos que estamos bien. Y prosigue en su oración: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos el castigo que les vendría. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, note que Dios da una oportunidad de arrepentimiento. Hemos pecado delante de Dios, pero cuando nos reconozcamos que hemos pecado o que somos pecadores delante de Dios, podemos clamar a Él por su misericordia. Podemos tornarnos de nuestros malos caminos para hacer la voluntad de ahí en delante. Pues pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que ahora esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahora, él tenía una petición en su corazón, y es que él había pensado en hablar al rey para que lo dejara ir a Jerusalén y poder trabajar en su restauración. Estos son modelos de oración que podemos nosotros leer y tomar para tener una forma de orar delante de Dios, siguiendo un ejemplo que ellos tomaron. Regresemos a nuestro estudio de hoy, desglosando el Padre Nuestro, y esto en el contenido de la Biblia. Desglosar es del verso transitivo, que significa separar algo de un conjunto o dividir un todo en partes, especialmente para estudiarlas o tratarlas o considerarlas por separado. Y es lo que vamos a hacer en esta ocasión acerca del Padre Nuestro. Y la primera frase que tomaremos en esta ocasión es Padre. Así que el Padre Nuestro, acerca del Padre Nuestro, puedo decirles que es un modelo de oración. Y la teología y la escatología están en su contenido. La teología es la ciencia que trata de Dios y el conocimiento que el ser humano tiene de Él. La teología nos enseña el poco conocimiento que tengamos de Dios, y es lo que comunicamos al pueblo. Y la escatología es parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y del universo. Está en la Biblia el fin del ser humano y el fin de todo lo creado, dice la Escritura. Así que en el Padre Nuestro estas dos cosas las encontramos cuando nos integramos a Él o lo deslogamos.
contenido en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro también nos enseña que Dios es Padre y nos enseña sus propósitos también. Nos enseña la adoración, la reconciliación, el perdón del Padre a nosotros y de nosotros a nuestro prójimo. Así que esto nos enseña el Padre Nuestro. Vuestras cosas están en el contenido del Padre Nuestro. Nos enseña la dependencia y confianza que debemos tener en el Padre. Nos enseña el reinado del Padre hoy y futuro milenial y por la eternidad también. En el Padre Nuestro se nos habla de la eternidad y la majestuosidad de Dios, así como también del origen de la humanidad. Hay en Él, en el Padre Nuestro, hay cuidado, protección, sustento, dependencia, deberes, responsabilidades, propósito y precauciones que debemos de tomar en cuenta. Estas cosas están dentro del Padre Nuestro y, como dije al principio, lo decimos tan aprisa que las pasamos por alto. El Padre es nuestro Creador y vamos a hablar acerca del Padre Nuestro cuando decimos Padre Nuestro. Vamos a mirar. En el libro de los Salmos nos dice, Salmos 100, verso 3 nos dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El Padre es creador. Salmo 139, 13 nos dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios creándonos a nosotros. Salmo 71, 16: en ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será mi alabanza. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Salmo 22, 9 nos dice esto: el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Job 33, 4 nos dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que el Padre es creador. Él nos hizo de una manera singular, de una manera propia, según su santa voluntad. Y nosotros no nos dimos cuenta. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En otras palabras, no somos de la casualidad. Él, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, tuvo cuidado de nosotros. Él nos formó. Y nos dice la Escritura que todas las cosas están acerca de nuestro cuerpo, están escritas en su libro, y al tiempo todas fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Así que Dios tuvo cuidado de nosotros y Él nos hizo estar confiados desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Así que el Padre es nuestro Creador. Yo no sé si usted lo puede reconocer de esa manera. Dios es Padre de todo. Reconozcámoslo. Si usted así le place. En Isaías 64, 8 nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios es nuestro Padre por cuanto Él es nuestro Creador. Malaquías 2:10 nos dice: no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Pero noten, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Porque nuestro corazón es duro y no reconocemos a nuestro Creador. Deuteronomio 32:6 nos dice: no Él es tu Padre que te crió, Él te hizo y te estableció. Así que Dios es Padre y hemos de reconocerlo. En Isaías 1:2 nos dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y Dios dice:
crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Así que somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Isaías 63:16 nos dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo eres tú. Nosotros, los gentiles, quizás desconocidos para el pueblo de Israel por cuanto no somos descendencia de ellos o formamos parte de ese pueblo, con todo, Dios es nuestro Creador y nos dice: oh Jehová, eres nuestro Padre. O podemos decir nosotros en nuestra oración: oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, porque acuérdese que Él nos redimió en el sacrificio de su Hijo. Así que perpetuo es su nombre. Así que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Redentor y en quien formamos parte del pueblo de Dios, habiéndole recibido como nuestro Señor, venimos a ser hijos de Dios. Él nos dice, Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Y le decimos Padre porque la Escritura nos dice en 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y si somos nacidos de Dios, Él es nuestro Padre. Pero nuestro Dios es celoso. Y nos enseñó a través de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 23:9, diciendo: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Él es nuestro Padre, nuestro Creador, Dios Padre. Mateo 5:48 nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y son amonestaciones que nos da nuestro Señor Jesucristo respecto a nuestro comportamiento diario. En Mateo 6:6 nos dice en cuanto a nuestra oración, o nuestra forma en la cual hemos de elevar nuestra oración. Perdón. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que nuestra oración la podemos hacer en el rincón privado de nuestra habitación o de nuestra casa. Ahora, en nuestra oración podemos rogar por su misericordia. Y como lo hizo Isaías en este texto que nos dice: no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad o de nuestro pecado. Y aquí, mira, ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros, reconociendo a Dios como Padre. Así que, si bien hasta aquí nosotros podemos darnos cuenta que hay un Padre, no sé si usted lo ha analizado, pero para testimonio de ello nos lo hace saber nuestro Señor Jesucristo, pues Él mismo salió del Padre. San Juan 16:28 nos dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Antes de terminar su ministerio hizo esta expresión porque Él volvía al Padre, al lado del cual está sentado en los cielos, nos lo testifica la Escritura. Y nos hace saber a nosotros que Él vino a los suyos, al pueblo de Israel, pero no le recibieron. Juan 1:11. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que somos hijos de Dios por su sola voluntad o por su santa voluntad. Y como hijos, Él nos hereda o formamos parte de su herencia. Y vamos a mirar a través de la Escritura herencias de Dios al hombre y conociendo a quién nos debemos. La definición vamos a mirar
del padre, o la definición de padre. Padre es en sentido masculino, y es el que ha tenido uno o más hijos, o el que sustenta. Así que, ¿por qué nosotros llamamos a Dios Padre? Porque ha tenido uno o más hijos, y también porque Él lo sustenta. El Padre denota dependencia, raíz de y o sustentador, de quien se procede o de quien se hereda. En sí, Dios ha otorgado una herencia al hombre para identificarse como padre. Y vamos a mirarlo aquí en las Escrituras, herencias de Dios al hombre. En Isaías 54, 17 nos dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, si es que hacemos la voluntad de Dios, o si vivimos bajo la voluntad de Dios. ¿Sí? Estas bendiciones tendremos: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Se da cuenta? La protección que Dios brinda a aquellos a los cuales ha recibido como hijos, nadie les podrá hacer daño, porque Él es su protector. En Proverbios 19:14, y esta es una herencia que Dios le dio también: la casa y las riquezas son herencia de los padres. ¿Sí? Ciertamente los padres pueden dejar herencia a los hijos, pero mire lo que hace Dios y qué es lo que hereda el Señor. Mas de Jehová la mujer prudente. Es la herencia que Dios le ha dado al hombre. Y podemos mirarlo en el principio, cuando Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré, le daré. Le proveyó una ayuda idónea. Y esta es la herencia que Dios también ha dado al varón, al presente, o al hombre al presente: una mujer prudente. En Salmos 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Así que los hijos que Dios nos ha concedido también son herencia que Dios nos ha dado, y razón por las cuales debemos estar agradecidos con Él, porque Él se ha dado testimonio a sí mismo de que Él es Padre en su creación, en su cuidado y en su herencia que nos ha concedido. Y aún más, la herencia futura que hemos de recibir cuando Él venga en gloria por su pueblo. Primera de Pedro 1:4 nos dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia, que es en el futuro, también Dios nos la otorgará, estando a su lado para siempre. Él es Padre y tiene cuidado de nosotros. Un consejo de Jesús para orar. Cuando nosotros oremos a Dios, nos dice en Mateo 6:5, Jesús aconsejándonos, nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y usted puede buscar el significado de esta expresión en el diccionario y procurar no comportarse como ellos. Pues dice: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dice el Señor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán mejor oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Así que
Dios sabe de lo que necesitamos. Dios conoce lo profundo de nuestro corazón y Él sabe de la manera en que a Él nos acercamos. La Escritura nos dice que a un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. ¿Nos acercamos de esa manera o nos acercamos con un corazón altivo? Hubo un ejemplo que también nuestro Señor Jesucristo mostró en dos que oraban. Uno llegó diciendo: te doy gracias, Padre, porque no soy como los otros hombres. Oro, ayuno y doy ofrendas. Y así siguió en su oración. Pero dice nuestro Señor, entró otro, el cual no podía ni siquiera levantar su rostro, diciendo: te ruego, Padre, seas propicio a mi pecado. Y quizás en esta ocasión Él lo expresaba con un corazón quebrantado estas palabras. Y Cristo preguntó a sus discípulos: ¿cuál de los dos crees tú que fue justificada? ¿O a cuál oración escucharía el Padre? ¿Al altivo o al humillado? O al que estaba humillado. La Escritura nos dice que al corazón altivo Dios lo desecha, pero al que se humilla Dios lo exalta. Y si usted conoce la Escritura, producirá Dios por su Espíritu una actitud en su corazón agradable ante su presencia. Tenemos un ejemplo de oración dado por nuestro Señor Jesucristo, y esto es el Padre Nuestro en Mateo 6:9, que nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta ocasión solamente pudimos mirar la expresión Padre, y ya hemos dado cuenta que Él es Padre por cuanto es Creador, por cuanto es sustentador y aún más por cuanto nos adopta como hijos en el sacrificio de su Cristo después de habernos descarriado por causa de nuestro pecado o rebelado en contra de su voluntad a causa de nuestro pecado. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y dice el Señor un consejo: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que aquí hay una razón para que nosotros reflexionemos. Antes de orar hay que perdonar, estar en paz con todos, como nos dice la Escritura. Espero que esta enseñanza sirva de reflexión y que podamos nosotros elevar nuestra plegaria según la necesidad de nuestro corazón ante nuestro Padre, que Él tiene cuidado de nosotros y sabe lo que necesitamos. Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima.